¿Qué onda, raza? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Originalmente Santi. En esta ocasión tenemos una invitada muy especial. Está con nosotros Paulina Torre de la Garza. Paul, ¿cómo estás? Hola Santi, encantada de estar contigo y con toda tu audiencia. Muchísimas gracias por invitarme. Perfecto, qué padre. Gracias por aceptar la invitación. Un placer. Y me gustaría empezar, ya mucha gente te ubica aquí en Victoria y en Tamaulipas, pero que, digamos, te presentaras un poco con el público. ¿Qué te gusta? Hablándonos un poco de ti en general, para empezar. Ok, pues como ya saben, como me acaba de presentar, yo soy Paulina Torre de la Garza. Tengo 28 años, pronto voy a cumplir 29, bueno, no, hasta julio. ¿Y qué me gusta? Lo que más me apasiona es conocerme, descubrirme, sanar, estudiar las emociones, las sensaciones, qué pasa con el ser humano cuando se tiene una pérdida, que no tiene nada que ver con lo que estudié originalmente. Justo como platicábamos antes de empezar este episodio, que Santi aquí, que está estudiando medicina y tiene igual un gusto muy grande por la política, y como hay veces que una cosa puede ser que no vaya mucho con la otra, ¿no? Yo soy abogada, me gradué en la licenciatura de Derecho aquí en la ULSA, en Ciudad Victoria, y bueno, estuve trabajando entre que le hacía la política y estuve participando como coordinadora de jóvenes en una campaña, y posteriormente me voy a trabajar a Monterrey, a un despacho jurídico, y estuve ahí unos años, y después de que trabajo ahí, renuncio al despacho, nace Sí a Vivir. Y cuando nace Sí a Vivir, lo estoy súper resumiendo, tendrán que leer mi libro si quieren más detalles, pero cuando nace Sí a Vivir me doy cuenta que me empieza a apasionar el estudio de la tanatología. Descubrí tantas cosas de mí y de mi pérdida y del duelo que yo traía arrastrando por muchos años después de la muerte de mi papá, que me empezó a interesar cada vez más. Y bueno, entro a un diplomado en tanatología por el TEC Salud y la Fundación Kubler-Ross, y bueno, actualmente estoy estudiando un diplomado en tanatología pediátrica y adolescente, la NAWAC. Entonces, pues sí, me gusta reinventarme, conocer más. Perfecto. Y bueno, me gustaría empezar un poco, o sea, sin que nos menciones todo, porque pues obviamente tienen que leer el libro si quieren más detalles, un poco acerca de ese día en el que tu padre fue cobardemente asesinado, porque yo creo que de ahí se deriva mucho de tu historia personal y profesional, y en cómo llegaste a la tanatología y a todo lo demás que viene en tu vida. Claro, no, a ver, hay un antes y un después en mi vida. Antes de un 28, bueno, contexto para las personas que nos están viendo, un 28 de junio del 2010 asesinaron a mi padre, quien era candidato a gobernador por el estado de Tamaulipas, Rodolfo Torre Cantú. Y antes de ese día, antes de ese suceso, yo era una niña divertida, amiguera, tenía una chispa como muy única, carisma muy único. Me gustaba hacer muchas cosas, entre ellas acompañar a mi papá como servidor público dentro de la Secretaría de Salud, en la campaña de Diputación Local, Diputación Federal, campaña en la Gobernatura, brigadas, caminatas, eventos, desde que estoy muy, muy, muy chiquita. Entonces, esa conexión particular que tenía con mi papá, pues me gustaba mucho, ¿no? Y cuando matan a mi papá, el 28 de junio del 2010, yo sentí que mataron una parte de mí. Mataron a la Paulina que era, a la Paulina que fui por mucho tiempo, por muchos años, porque mucho de lo que era esa Paulina era también con él. Entonces, cuando matan a mi papá, matan una parte de mí. Y cuando matan una parte de mí, era como dejar de existir. O bien, existía en el mundo, sobrevivía en el mundo, pero dejé de vivir, desde luego, como era antes, como lo que yo era antes. Y es aquí en donde empieza una historia completamente
desde luego para mi familia y bueno, ni decir para mi vida. ¿Cómo viviste ese día tú? Ese día, pues lo sobreviví, o sea, me dan la noticia, entro en shock, como que no lo digieres, como que cuando el cerebro humano le dan una noticia y entra en este estado de shock, el cerebro lo que quiere es protegerte. Y como lo que quiere es protegerte, empieza a pensar cómo voy a sobrevivir a este evento. Entonces, como está pensando en la supervivencia, está pensando más allá, en hacer incluso cómo le va a hacer para que corporalmente hablando te puedas, por ejemplo, mantener de pie, o qué van a pasar en los días posteriores, cómo le voy a hacer para sobrevivir, cómo le voy a hacer para vivir. Entonces, todo esto que menciono provoca que no estés en el momento presente y no digieras lo que está pasando aquí y ahora, que es, te acaban de avisar que matan a tu papá, te acaban de dar la noticia que sea, ¿no? Que te impacte. Entonces así es como lo vivo, en un estado de shock, en un estado de supervivencia y pues en ese momento nada más de pensar de que dónde está mi papá, de que ok, sí, ya me dijiste que lo mataron, pero dónde está su cuerpo. Y por mucho tiempo no sabían dónde estaba su cuerpo. Yo te puedo decir que para mí fueron días, fueron horas de no saber qué pasó, o sea, dónde está, sigue tirado, ya lo levantaron, si lo levantaron, a dónde se lo llevaron, ya sabes. Entonces fueron ese tipo de cosas, ese tipo de cuestiones que obviamente provocaban más alteraciones en el día. Y ahora, ese día yo he escuchado en otras entrevistas que has dicho que te sentías como que un poco vacía, o sea, como que no sentías nada, pero a la vez sentías todo. Pero llegaste a sentir en algún momento miedo, no solo porque le fuera a pasar algo a otra persona de tu familia, sino por cómo iba a ser el futuro sin esa figura paterna. No, claro. A ver, miedo, desesperación, rencor, coraje, enojo, todo. O sea, eso que has escuchado en las otras entrevistas, que no sentía nada y a la vez sentía todo, quisiera podértelo literalmente explicar textualmente, corporalmente, pero no puedo. Imagínate todas las emociones que puedan existir en uno, predominando al 100% las menos buenas, aquellas que no nos gustan, todo eso sentí en ese momento. Yo creo que ese día, pensar cómo va a ser mi vida sin una figura paterna, no predominaba tanto, toda vez que en ese día solo era de que, ¿qué chingados pasó? Los días posteriores, las semanas posteriores, los años posteriores, lo único que podía pensar es cómo voy a sobrevivir sin mi figura paterna. Y si no lo pensaba era porque decidí que era mejor no sentir, a sentir el dolor tan grande que llevaba el que habían matado a mi papá. Entonces, miedo, sí, coraje, sí, así fue por muchos años. Y fíjate, tú también has mencionado que no solo mataron a tu padre, mataron a un tío, a un compadre, a un sobrino, a un hijo, pero también mataron a una persona muy importante que le traía esperanza a nuestro estado, ¿no? Y yo te vi en videos en el funeral y en la ceremonia que le hicieron en el Poliforum, que llegaste a sentir, te llegaron a dar su sentir personas que lo querían, que lo respetaban. ¿Qué sentías tú en ese momento o qué sentimientos te llegaban de las personas? A ver, ese día no nada más me decían su sentir, me gritaban ¿por qué lo mataron si él era bueno? Me gritaban ¿dónde está? ¿Qué pasó? ¿Y quién es el culpable? ¿Quién mató al doctor Rodolfo Torrecatú? Entonces escuchar esos gritos y tú estarte preguntando lo mismo, ¿quién mató a mi papá y por qué? Si él era bueno, era como, ¿me creerás que ese día yo de verdad buscaba darles una palabra de aliento? O sea, yo abrazaba a estas personas que me gritaban y me preguntaban, queriéndoles consolar, pero yo también necesitaba consuelo, yo también necesitaba respuestas, yo también necesitaba que me dijeran algo. Entonces fue algo fuerte, fue algo impactante. Me preguntaron de todo, me dijeron de todo y pues bueno, hay preguntas a las que no tuve respuesta y sigo sin tenerlas. Y también mencionabas que a ti te gustaba mucho la política.
Me Sí. imagino que todavía te gusta, Claro. por lo que he escuchado. Entonces, llegas a tener este duelo, que también que es un duelo con la política, y llegas a sentirte a lo mejor enojada con la política. ¿Cómo es tu relación ahora con la política? Sigo creyendo en la política. Desde luego en su momento no quería escuchar ni siquiera la palabra, ¿no? Pero crecí en una familia política. Después de mi papá seguía en una familia política, viví en un ámbito político con mi tío de gobernador. Y al día de hoy sigo creyendo en la política como un método de cambio. Creo que existen personas valiosas que están en el camino de la política, que probablemente quieren llegar más lejos en la política, que apenas van a empezar en el camino de la política. Y me gusta creer, quiero creer, que existimos personas que seguimos creyendo en la política como método de cambio, como método de servicio, como método de esperanza, en que en conjunto podamos estar y vivir mejor y mejor. Porque, no solo, yo siento que las personas por muchas razones le pierden este sentido de cambio que tiene la política por muchas cosas, porque un presidente municipal no me arregló la calle, porque un senador no hizo lo que quería, por todo. Claro. En este caso para ti fue un shock muy fuerte, que me imagino tardó tiempo en que recuperaras, ¿no? Y después de eso vienes una mudanza que tienes. Ujú. ¿Cómo fue este proceso? Porque me imagino que ese fue otro duelo, ¿no? No, bueno, es que tuve una cantidad de duelos que yo creo que no he terminado de contar después de la muerte de mi papá, porque fueron las mudanzas, matan a mi papá y en ese momento está el duelo de la muerte de tu papá, está el duelo de vas a dejar familia, vas a dejar amigos, vas a dejar tu casa, te estás mudando de un lugar a otro, te quedas establecida, pero luego nos vamos a otro. La vida que tenías antes de que pasara esto. Entonces, claro que hay muchos duelos que se están viviendo, nada más que yo no los viví. Yo los tapé por muchos años. No quería, como te decía hace rato, no quería ni siquiera pensar en cómo eran las cosas, en cómo eran, pues todo lo que estaba viviendo en ese momento. Entonces sí, fue un cúmulo de duelos que hasta la fecha siguen saliendo los estragos de haberlos dormido. Okay. Y de ahí, ¿cómo vas buscando ayuda? Me dices que está este proceso en el que tú literal te apagaste, Sí. no quisiste saber nada de tus sentimientos ni de tus emociones. ¿Y cómo es este proceso de, oye, ocupo ayuda? ¿O sabes qué? Necesito ya liberar esto. Mira, al principio tuve ayuda profesional. No tuve el mejor clic con esta persona. Entonces, entre que no tenía ganas de sanar porque no quería sentir y lo poquito que había probado no me había gustado, ahí fue cuando lo bloqueo todavía más. Un día, platicando con mi abuela materna, me comentó de un psiquiatra que dicen que es muy bueno, etcétera, ¿no? Y yo negada, de que bueno, pues voy a ver qué pasa, ¿no? Y fui, lo visitaba, no es de la ciudad, entonces viajaba a verlo de vez en cuando. Y como que le empecé a agarrar el gusto, pero como me pasó con varios terapeutas, en el momento que se tocaba el tema de la muerte de mi papá o del duelo, de las heridas que me había dejado la muerte de mi papá, cambiaba. Ya no quiero estar con este. Porque cuando te tocan esa fibra de lo que más te duele, tienes dos opciones. O de verdad lo volteas a ver, abres la caja de Pandora y le entras a los fregazos, o después, no, eso no tiene nada que ver, no quiero hablar de eso, te vengo a hablar de otra cosa, ¿no? Y fue lo que yo hice por mucho tiempo. Pero un día descubrí, no dejé terapia, entonces como que yo sabía que estaba ahí. Era cuestión, pongo una fórmula en mi libro, en donde digo que yo pensaba que para lograr sanar, un porcentaje se debía a tu intención y otro porcentaje
se debía a la persona con quien estabas tratando esas heridas y que hicieras un buen clic, ¿no? Pero llegó el día en el que descubrí que no se trataba de la persona con quien yo estaba tratando, sino de que yo tuviera esa intención elevada al 100%. Y que una vez que tuviera esa intención, lo demás se iba a dar, ¿no? Y así fue. Estando con un terapeuta, me confronté a mí misma y dije, ¿sabes qué? Basta. No puedo seguir así. Estaba dejando ese duelo que tenía por la muerte de mi papá en situaciones, en personas, en trabajos, en proyectos, y me di cuenta, gracias a la terapia. Entonces decidí entrarle. No fue por obra de magia que sané el dolor de mi papá, fue porque tuve la intención de que así fuera y decidí que me doliera como solamente Dios y yo sabemos que me dolió, y que hay veces que me sigue doliendo, pero pues es cuestión de decidir fregarle. Y ahora también mencionaste ahorita a Dios y explicas que también tuviste pues, ciertos momentos álgidos, ¿no? Con Él, Sí. que es lo que nos pasa a muchas personas en Claro. estos procesos de duelo. ¿Cómo sanaste esa relación también con Dios? Híjole, fíjate que sanar mi relación con Dios fue de las cosas más fuertes, que más me ha costado y que más me ha ayudado. Al principio termino mi relación con Dios, con la Virgen, con todo lo que tú te puedas imaginar que existe dentro de la espiritualidad. Y viví los días más oscuros de mi vida cuando hice eso. Entonces un día, que escribo también en Sí a Vivir, de manera muy detallada, pero a grandes rasgos, un día en la noche me empecé a sentir muy mal, empecé a tener como mucha oscuridad y dije, ¿sabes qué? Compas, otra vez, o sea, necesito que me ayudes porque la estoy pasando muy mal. Entonces, pues yo pensé que ahí como que ya habíamos sanado esta relación. Y años después me voy a misiones, y estando en misiones estaba justamente el Vía Crucis y estaba acompañando, ¿no? Pues ya estaban a punto de crucificar a Jesús, está la crucifixión de Jesús, me quedo esa noche acompañando y estando ahí, y ahí me di cuenta que estaba muy enojada por todo lo que, o sea, mientras yo vivía el Vía Crucis con Jesús, yo me iba enojando por lo que le estaban haciendo a Jesús. Y mientras me iba enojando cada vez más por lo que le estaban haciendo a Jesús, me di cuenta que estaba muy enojada, muy enojada por lo que habían hecho con mi papá. Cuando me doy cuenta que estaba muy enojada por lo que habían hecho con mi papá, y empiezo a hacerme estas preguntas como, ¿cómo permitiste que hicieran esto con mi papá si él te amaba? ¿Cómo permitiste que hicieran esto con mi papá si él era una persona buena? ¿Por qué me dejaste a mí? Y así me empecé a dar cuenta, entre muchas otras cosas, que tenía un coraje guardado tan grande y que me estaba descargando mucho con Dios, que luego me di cuenta de que, ok, estás pensando por qué a él si él era bueno, entonces tú estás jugando a ser juez y decidir a quién pueden matar de tal manera y a quién no. Empecé a pensar tantas cosas que me di cuenta que el perdón más grande que yo debía de, uno de los perdones más grandes que yo debía de dar, era a mí misma por haberme enojado de tal manera con Dios, y a Dios por yo pensar que había dejado solo a mi papá. Y en ese momento de oración, en ese momento de sincerarme con mis sentimientos, mis emociones y con Dios, fue que concedí el perdón, uno de los perdones más grandes, que era con Él y conmigo y con nuestra relación estando ahí en misiones. ¿Fue una plática que tú tuviste profunda con Él? ¿Fuiste con algún padre? No, fue como plática directa. Sí. Porque veo ahorita que dijiste que ya hagamos las paces. Yo soy mucho de cuando oro, hacer, ¿qué onda Dios? ¿Cómo estás? Sí. Buenos días. ¿Te eres así un poco? Sí, no, así. Sí. Así es como funciona para mí, como
Sí, no como este ente en donde, como nos han muchas veces hecho creer, ¿no? Que es, digo, a ver si es este Sí ser es. omnipotente. Yo tampoco sé cómo explicarlo. Sí es, pero creo que él solo quiere que lo ames, ¿no? Y lo que sea que te funcione, para mí, yo creo, que lo que sea que te funcione para ti, de hablar y orar, y mientras estés como en este contacto con él, lo que sea que te funcione a ti, así es. Correcto. Y ahora, ¿cómo llega la abogacía a tu vida? Cuando tenía 16 años, entré a la universidad, muy chica. Y antes de entrar a la universidad, yo pensaba, no sé si ser abogada o estudiar psicología. Y como que mi último año de prepa, pues se me empezó a dar, era buena, la clase me gustaba, se me daba, ¿no? Y a mis 16 años pensé que si yo era abogada, iba a poder hacer justicia por la muerte de mi papá. Qué linda, ya lo sé. Y pues aquí estamos. Perfecto. Dentro de la carrera, ¿qué fue lo que más te gustó? Fíjate que dentro de la carrera me gustaba mucho la mediación. La mediación es algo que me gustaba, la conciliación también. Pero yo creo que no fue hasta después, dentro del despacho, que empecé a agarrar como este rumbo en derecho corporativo. Que de hecho precisamente estando en el despacho entro a hacer una maestría a la UDEM en derecho corporativo. Y bueno, después así a grandes rasgos, cuando dejo de estudiar la maestría en Derecho Corporativo, dije, tengo que administrar mis recursos, llámese recurso humano, recurso económico, entre otras cosas. Aplico para Harvard, en Harvard Business School, para hacer un certificado en liderazgo. Me aceptan y dije, no voy, o sea, se me va a salir de las manos, ya estaba escribiendo mi libro y decidí que me gustaba más, me latía más y era más importante para mí terminar mi libro, hacer este certificado en Harvard, que estudiar esta maestría que bueno, pues todo lo que acabo de mencionar, ¿no? Tenía que administrar mis tiempos, mi dinero, mi todo. Eso sí. Y ahora, se me hace muy curioso porque no sé la verdad. Yo he hablado con psicólogos y me han dicho que una parte de la terapia es escribir. O a mí me gustaría saber cuál fue el motivo pues sí, que te motivó para escribir este libro. ¿Estabas un día en tu casa y agarraste una pluma y iniciaste? ¿Lo anotabas en el iPhone, en el celular? ¿Cómo fue ese proceso? Siempre fue en mi computadora. Al principio fue como un método de liberación. La verdad es que sí, a vivir me ayudó muchísimo a mí para liberar. Lo veía en terapia, mi psicóloga, que también es tanatóloga, de las mejores personas que he conocido en mi vida, pero ella sabía que estaba en la escritura de mi libro. Entonces, cuando estaba escribiendo mi libro, reviví la muerte de mi papá y en este momento iba hasta 3 veces por semana a terapia porque era algo demasiado fuerte. Y bueno, después ya sabía que lo quería hacer, lo quería terminar también para compartir con las demás personas lo que estaba viviendo y con la esperanza de que pueda ser de provecho para alguien más que esté pasando por un duelo, que esté pasando por miedos, ansiedades, cualquier tipo de pérdida. Y ahora, me comentas que llega mucha gente a decirte sus opiniones o qué sintió al momento de leer el libro. ¿Tienes alguna muy significativa o que hayas dicho, wow, lo que logré con mi libro? Sí. Tengo una de una persona que yo estaba, si no me equivoco, dando una conferencia y al término de esta se acerca a mí y me dice, gracias a tu historia, gracias a que te acabo de escuchar, gracias así a vivir, has cambiado mi vida porque yo pensaba en terminarla. A esta persona le detectaron una enfermedad muy fuerte y él pensaba que no iba a poder seguir adelante.
y me dijo que después de escucharme se dio cuenta que sí se puede volver a vivir. Y cuando termino de escuchar eso y se me sigue cortando la voz y me sigo poniendo chinita, entendí que lo que estaba haciendo y cada esfuerzo y cada vez que me presento a platicar mi historia, aunque me sigue doliendo, vale la pena. ¿Qué razón tenía tu hermano, no? Cuando te convenció por fin de sacarlo. Exactamente. Perfecto, Pablo. También me gustaría saber un poco acerca de, dentro del libro, ¿qué crees que es lo más significativo? ¿Qué parte? Sin spoiler, ¿verdad? Obviamente. Sin spoiler. Es una pregunta muy difícil porque creo que todas las partes que tiene este libro... O un aprendizaje que le quisieras dar. Yo creo que la catarsis, que es el capítulo 5 de mi libro, es de mis partes favoritas. Bueno, es que cada parte tiene... Pero bueno, es de mis partes favoritas y la catarsis es para mí lo más importante y de lo más significativo porque es aquí en donde empieza mi nueva vida, que es la de sanar y seguir sanando y seguir sanando. Perfecto. Y en el tema de la Tanatología. Estoy trabajando tanto con esa palabra. Tanatología. Ahora que la estás estudiando y que te estás metiendo un poco más a ese mundo, ¿te ha ayudado también en este proceso de seguir sanando? No, claro. A ver, mucho de lo que estudio es para mí, desde luego para poder compartir con las demás personas, pero para estudiarme a mí, conocerme a mí y no poniéndome como este objeto de estudio, pero la vida se trata de seguir avanzando y cada vez que vamos avanzando vamos teniendo pérdidas. Pueden ser pérdidas muy grandes como la muerte de mi papá, o pueden ser pérdidas chicas como lo es pérdida, y no chicas que estoy minimizando, sino diferentes, pues reformulo, pérdidas distintas como lo es la pérdida de un proyecto que a lo mejor tú querías emprender, este proyecto ya iba súper adelantado y por X o Y se acaba, es una pérdida, es un duelo, pérdidas económicas, amistades que se acaban, relaciones que se terminan, enfermedades que te diagnostican y de pronto pues te entras en un duelo porque ya no tienes la vida que tú pensabas con ese grado de salud, entre muchas otras cosas, ¿no? Entonces, claro que sigo aprendiendo, claro que sigo teniendo pérdidas, estoy convencida que todos tenemos pérdidas en la vida. Entonces, la tanatología no es nada más para la pérdida de un ser querido, la muerte de un ser querido, sino para la vida misma, ¿no? Comprender que vamos perdiendo y cuando vamos perdiendo también tenemos la oportunidad de ir ganando. Y Pau, se me hace muy importante recalcarlo porque siento que también es un espacio en el que puedes ayudar mucho a muchas personas, ya que es un espacio que se ve demasiado y es tu programa en Info 7 que tienes. ¿Cómo llegó a tu vida ese proyecto? ¿Te hablaron? ¿Tú lo propusiste? La verdad es que fue una propuesta que llegó a mí y me tardé un poco en ya al último sí tomar la decisión de darle para adelante, pero igual sí a vivir por Info 7 ha sido todo un viaje para mí, he aprendido muchísimo, sigo aprendiendo cada martes que me paro en vivo, es un aprendizaje nuevo y por otro lado es de mucha responsabilidad toda vez que entiendo que estoy frente a una cámara en un noticiero en donde le estoy hablando a todo Tamaulipas, al norte de Veracruz, que le estoy hablando al Valle de Texas, personas que me están viendo también a través de redes sociales que se pasa en vivo. Y hablar de salud mental no es hablar a la ligera. Entonces, es una responsabilidad y también es una bendición tener la oportunidad de compartir mis experiencias, aprendizajes, estudios con las demás personas para que sepan que se puede estar y vivir mejor y mejor. Siempre al último, de hecho me gusta cuando se acaba la cápsula cada martes hacer la invitación, partiendo obviamente del tema del que hable, hacer la invitación a que después de todo lo que dije se pregunten cómo les cayó esta información o qué aprendieron. Y bueno, desde luego que si me quieren contar a través de mis redes sociales, me encanta que me cuenten a través de mis redes sociales.
pero sí, creo que es un espacio muy lindo. Y ahora se me hace interesante porque si de por sí los temas que tocas ahí pueden llegar a ser difíciles para ciertas personas, inclusive para ti, Sí. el hecho de estar también en una cámara, ¿cómo te has sentido? ¿Te ha gustado el mundo de la televisión? Sí, la verdad es que ya lo hacía antes. Cuando estaba en este despacho jurídico, daba en Monterrey tips jurídicos para emprendedores, precisamente. Nada más que es demasiado distinto, porque en aquel momento sí era uno que otro tenía en vivo y así, pero en esta ocasión, que son todos en vivo, que no voy representando ningún despacho y que vengo representándome a mí y a lo que soy, sí ha sido algo completamente distinto a lo que era antes, pero es muy enriquecedor también como hacerlo todos los martes, y intento también como cambiar cosas, ya sea de mi estilo físicamente hablando, de mi estilo a lo mejor la manera de decir algo, como que me gusta también seguir aprendiendo de mí misma y darme cuenta que puedo hacerlo distinto cada vez. Entonces sí, me gusta como también nervio, emoción de hacer las cosas por primera vez. Te ayuda, ¿no? La misma adrenalina. Claro, te ayuda a hacerlo cada vez mejor y mejor. Exacto. Ahora, me gustaría hacerte esta pregunta porque la verdad es una duda que tengo y porque he recibido varias respuestas de personas que han pasado por lo mismo. ¿Tú crees que en este momento ya estás sanada, o cada día que pasa sigues en el proceso de sanación? Creo que nunca vamos a estar lo suficientemente sanos, lo suficientemente satisfechos con la vida que tenemos en este momento. Nunca vamos a ser lo suficientemente felices para ya decir, aquí acaba. La vida se trata de seguir sanando. Nunca estás lo suficientemente sana, insisto. Cuando piensas que ya llegaste al máximo, la vida te dice que es nada más la parte de abajo de otra montaña. Entonces, creo que la vida y el camino de sanar no se trata de llegar a una meta y listo. Se trata de seguir disfrutando de esta sanación. Se trata de aceptar que la vida se trata de seguir sanando y sanando. Es como, ahorita te decía que creo que en la vida seguimos teniendo pérdidas y siempre seguimos teniendo pérdidas. Las dimensiones eran distintas, pero como seguimos teniendo pérdidas, seguimos teniendo la oportunidad de seguir sanando, y siempre tenemos la oportunidad de seguir estando mejor y mejor, de seguir siendo mejor y mejor. Siempre tenemos esta oportunidad, pues sí, de ser mejores, de seguir sanando, de seguir diciendo sí a vivir. Y ahora, Pau, para finalizar, me gustaría que terminaras con algunas palabras para que si alguna persona que nos está viendo por ahí está pasando ahorita por un proceso de duelo, ya sea la pérdida de un familiar, la pérdida de un objeto valioso, la pérdida de cualquier sentido, y sí, que finalizaras con algunas palabras. Si estás atravesando un duelo, quiero que sepas que sí existe la luz al final del túnel, que sí existe vida después del dolor, que sí existen colores después de haber visto todo negro. Si estás atravesando un duelo, quiero que sepas que siempre que tú quieras vas a tener la oportunidad de estar mejor. Lo digo con mucho respeto, lo digo con mucho cariño. No sé por lo que estás pasando, no sé cuál es la intensidad ni la gravedad, pero te hablo desde mi experiencia, que sí sé cuál fue mi intensidad y mi gravedad. Y estoy aquí para decirte que sí se puede volver a decir sí a vivir. Perfecto, Pau. Muy bonitas palabras, la verdad. Muchas gracias. Y me da gusto ver cómo has crecido como persona. Se ve realmente, a pesar de que no nos conocemos anteriormente, se ve como tú decías ahorita, lo decíamos de broma, con las luces que ustedes van a notar que se ven aquí, es mi luz. Y la verdad es que sí. O sea, en el momento de que entraste por esa puerta, se notaba una Pau alegre, feliz, que tiene metas, que tiene sueños, que quiere vivir, Qué como bonito. tú lo dices. Muchas gracias. Entonces, muchas gracias por aceptar la invitación. Es un honor, es un placer. Muchas gracias.
Y también espero que a ustedes les haya servido de algo este podcast. Nos veremos ya en próximos podcasts. Cuídense mucho, raza, y bye. Listo. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Tu agenda es un poco apretada, entonces que hayas venido te lo agradezco.